Este año, Halloween sí tuvo su festejo en varios lugares del mundo, y varias celebridades compartieron en Instagram sus creativos disfraces para la noche de brujas. Algunos tuvieron más de un disfraz planeado y hay otras que su creatividad no tuvo límites. A continuación te presentaremos los mejores disfraces de los famosos. Tom Felton sorprendió a todos con su disfraz este año, y es que eligió vestirse del famoso mago Harry Potter, acompañado de su perrito Willow, quien tenía una bufanda de la casa Gryffindor. Sarah Hyland y Wallace Adams optaron por un disfraz en pareja de la famosa película El Señor de los Anillos. Sarah se caracterizó de Frodo y Wallace de Gandalf. La reciente pareja comprometida Kourtney Kardashian y Travis Barker tuvieron tres disfraces icónicos y en todos lucieron como una feliz pareja. El primero fue algo polémico y dividió las opiniones de las personas. Se trata de Sid y Nancy, una pareja que tuvo un final trágico. El segundo disfraz fue de la película de 1993 True Romance, convirtiéndose en Alabama Whitman y Clarence Farley. En la foto, Kourtney escribió una frase de la película. En medio del caos de ese día, cuando todo lo que podía escuchar era el trueno de disparos y todo lo que podía oler era la violencia en el aire, miré hacia atrás y me sorprende que mis pensamientos eran tan claros y verdaderos, que tres palabras pasaron por mi mente sin cesar, repitiéndose como un disco rayado. Eres tan genial, eres tan genial, eres tan genial. Para el tercer y último disfraz de esta pareja se inspiraron en la famosa película El joven manos de tijeras, siendo una de las parejas más románticas del cine. Travis se caracterizó del personaje principal, Edward, mientras que Kourtney de Kim Box. En la foto, Kourtney escribió: "Hasta el próximo Halloween". Elizabeth Gillies nos transportó al mundo de la moda con su disfraz de Blair Waldorf, junto con su amiga Lisa Bennett vistiendo de Serena van der Woodsen, y nos regalaron una hermosa sesión de fotos con Nueva York de fondo. Harry Styles celebró Halloween en uno de sus conciertos en la ciudad de Nueva York, y su increíble disfraz causó muchos gritos entre sus fans. La temática fue del Mago de Oz, donde Harry deslumbró en el personaje de Dorothy. La segunda temática fue de payasos, acompañado de sus integrantes de su equipo. Kendall Jenner impactó a todos con su disfraz de marciana de la comedia Marcianos al ataque. La peluca, la vestimenta, el maquillaje simplemente es espectacular. Taylor Swift se disfrazó de una tierna ardilla del que se rumorea es para un video musical. Katy Perry y Orlando Bloom, fieles a la salud pública y vacuna, decidieron disfrazarse justamente de eso. Katy se puso un disfraz de una inyección y Orlando de un personal médico. Shawn Mendes y Camila Cabello emprendieron un viaje a Oaxaca para celebrar el Día de Muertos en lugar de Halloween. Ambos cantantes se vistieron con trajes típicos para convivir en estas celebraciones mexicanas. Lily Reinhardt se disfrazó este año de una bruja junto a sus compañeras y bailar bajo la luz de la luna. Madeline Petty y Camila Mendes se disfrazaron en pareja de Daphne y Vilma, de la caricatura de Scooby-Doo, y los accesorios de las chicas se complementan a la perfección con el disfraz. Doja Cat deslumbra a todos con el gran parecido de su disfraz con el de la señorita Belo, de las chicas superpoderosas, y el muñeco del alcalde es un tierno accesorio. Alessandra Ambrosio dio una fiesta en Los Ángeles, California, y optó por el disfraz de la Reina de Cristal para la noche. Hailey Baldwin Bieber tuvo dos disfraces icónicos. El primero fue de la princesa del pop Britney Spears, recreando sus vestuarios de sus videos musicales más populares del momento, como Baby One More Time o el de Oops, I Did It Again. Hailey dijo que este fue su primer concierto y desde entonces ha estado en shock.
El segundo disfraz fue de Mia Thermopolis de la película El diario de la princesa. The Weeknd impactó con su disfraz y se convirtió a tal punto que hasta lució irreconocible en Don Vito Corleone de la aclamada película El Padrino. Daniela Melchor enamoró con su tierno y creativo disfraz como Colette de la película animada Ratatouille, y el muñequito de Bemi en su hombro es fantástico. Lil Nas X tuvo dos disfraces muy bien elaborados. El primero se trata de Seth Powers, el basquetbolista del programa Manual de Supervivencia Escolar de NET. El segundo se transformó en el innombrable Lord Voldemort, y hay que reconocer que el disfraz es muy elaborado. LeBron James se transformó en Freddy Krueger junto con sus característicos accesorios, y la leyenda "Palos y piedras pueden romper mis huesos, pero nada me matará". Olivia Rodrigo sorprendió con un cambio de look para su disfraz de Elvira Hancock. Ariana Grande podría ser la ganadora de este año con su disfraz de la criatura de la Laguna Negra, que estuvo increíble acompañada de su pareja Dalton Gómez. Sin duda este año las celebridades se esforzaron mucho en sus disfraces y varios fueron muy creativos y divertidos de ver. Otros fueron controversiales y unos muy tiernos. ¿Cuál fue tu favorito de este año?